Buenos días, mi nombre es Giancarlo Villamizar, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones. La presente materia es Circuitos Eléctricos 2 y es el proyecto del transformador, que es un experimento sobre la realización de un transformador casero. Para ello se necesita saber alguna parte de teoría. Fabricación de un transformador eléctrico. Antes de explicar la fabricación del transformador, tenemos que decir que un transformador es un elemento eléctrico crucial para la distribución y aprovechamiento doméstico de la energía eléctrica. Los transformadores pueden aumentar o disminuir la tensión de una corriente alterna, pero teóricamente no cambian su potencia. Estos están conformados por un núcleo, el cual es el centro del transformador, en el cual circula el campo electromagnético producido por los devanados. Y su función es mantener ese flujo magnético contenido para evitar las pérdidas producidas por las corrientes Foucault. Tiene las bobinas. Normalmente están compuestas por hilos de cobre enrollados alrededor del núcleo. Eh, Son las que producen el campo de voltaje. El número de bobinas, el número de vueltas o espiras de cada bobina tienen relación directa con el voltaje. Las transformadores trifásicos tienen 3 bobinas para el devanado primario y 3 bobinas para el devanado secundario. El aislante. Los elementos de un transformador, núcleo de devanado primario, devanado secundario y cada espira se encuentran separados por un aislante debido a que cada uno de ellos tiene tensión diferente. A campo industrial, un transformador permite transportar energía eléctrica minimizando las pérdidas. A nivel doméstico, el transformador está muy presente ya que cada aparato eléctrico puede tener uno en su interior. Para realizar la fabricación del transformador se cortan latas, eh, luego se forma una figura con las latas, que eso lo vamos a explicar en el video como tal. Se utilizan latas, se utilizan aislante, que es cinta adhesiva, alambre de cobre, se va a utilizar una base, que en este caso va a ser de cartón, y 2 clavos que sirvan como puntos de conexión. De todas maneras, todo esto se va a explicar de mejor forma al ver el experimento como tal. Ok, la teoría de inducción magnética y el magnetismo. La inducción magnética es el proceso mediante el cual los campos magnéticos generan campos eléctricos. Al generarse un campo eléctrico en un material conductor, los portadores de carga se verán sometidos a una fuerza y se inducirá una corriente eléctrica en el conductor. El magnetismo se puede decir que es un fenómeno físico por el cual los objetos ejercen fuerzas de atracción o repulsión sobre otros materiales. El único imán natural conocido es el mineral magnetita. Sin embargo, todos los materiales influidos en mayor o menor forma por la presencia de un campo magnético. Cálculo de la inductancia. Llamaremos inductancia al campo magnético que crea una corriente eléctrica al pasar a través de una bobina de hilo conductor enrollado. De la misma forma, un inductor. Un inductor puede utilizarse para diferentes señales cambiantes, rápidas o lentas. La inductancia se representa por la letra L, que es un elemento de circuito se define por L es igual a L por D entre dt. La inductancia depende de las características físicas del conductor y de la longitud del mismo.
Si se enrolla un conductor, la inductancia aumenta. Con muchas espiras se tendrá más inductancia que con pocas. Si a esto le añadimos un núcleo de ferrita, aumentaremos considerablemente la inductancia. La energía almacenada en el campo magnético de un inductor se calcula según la siguiente fórmula. W es igual a I al cuadrado por L entre 2, siendo W la energía en joules, la I, la corriente en amperios, la L, la inductancia en henrios, en donde podemos calcular esto, es decir, la inductancia de una bobina con una sola capa bobinada al aire, que puede ser calculada aproximadamente con una fórmula simplificada, la cual es la siguiente: L entre paréntesis micro h es igual d al cuadrado por n al cuadrado entre 18D más 40i, siendo L inductancia, ya como anteriormente dijimos, en micro h o microhenrios, el del diámetro de la bobina en pulgadas, la L sería la longitud de la bobina en pulgadas y la N sería el número de espiras o vueltas. Muchas gracias. Ya en la siguiente parte se va a explicar bien cómo se hizo la realización del experimento. Bueno, vamos a hacer la realización del experimento. Se utilizaron varios tipos de materiales. En primera instancia vamos a tener el soporte, que aquí es donde me estoy apoyando, un cartón. Utilizamos lata, uno de los instrumentos más importantes del experimento, adhesivo, alambre de cobre, utilizamos 2 rollos, y clavos que nos servirán como puntos de conexión. Lo primero que se hace es que a la lata vamos a cortarla y la colocamos de esta manera. Todas tienen que estar de esa manera. Vamos a tomar varios recortes y los vamos a acumular en uno solo. Esto para tener un buen núcleo. Ajá. En donde vamos a dividirlos en 2 tipos. Ya yo aquí tengo un ejemplo. Y le vamos a colocar adhesivo para unirlos. Aquí está. Esto, posteriormente le vamos a colocar el alambre de cobre aquí. Y lo vamos a pegar de esta manera, colocándole aquí el adhesivo igualmente. Bueno, como se puede ver aquí, ya se unieron las dos partes. Se le colocó tirro, se enrolló el alambre de cobre en las dos partes que se habían dividido de las capas del núcleo. Posteriormente se va a quemar las puntas para realizar la conexión con el clavo y colocarlo en nuestra base para que sea más fácil conectarlo a la corriente. Como ya puede observarse, el alambre de cobre no toca como tal la placa, sino que para eso se colocó la cinta aislante o la cinta adhesiva. Lo que vamos a hacer es pegarlo en el soporte, así como colocar los clavos para que sirvan de punto de apoyo, y ya eso sería la culminación o la casi culminación del experimento. Ok, como se puede ver aquí, está ya en su base el transformador. Aquí están los 4 puntos de conexión, los 2 de cada parte. Están los clavos donde se va a conectar el alambre, antes haberlo quemado por las puntas para quitarle el material como tal de cobre, y enrollarlo en las puntas para así colocar la corriente de este lado y poder colocar ya sea alguna fuente de la cual se alimente de la corriente que se ha podido ingresar.